Nosotros somos el equipo número 5 y está conformado por Rafael Parra Cruz, Ena Rosalba Durazo Figueroa, Carlos Alberto Jatomea Olmos, Joana Guadalupe Mendivi López, Isela Alejandra Romandía Ye y Yosel Noemí Verdugo Calderón. Y les vamos a hablar sobre la enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca. Esta enfermedad también es conocida como enfermedad del colon, sprue no tropical, sprue celíaco e intolerancia al gluten. Según las guías de práctica clínica, es un desorden autoinmune caracterizado por daño a las vellosidades del intestino delgado. Este daño es causado por la exposición al gluten y relacionado con la presencia de proteínas en trigo, arroz, malta, cebada y en menor grado avena hacia personas con susceptibilidad genética. Puede presentar síntomas digestivos y extradigestivos. Consecuente a la enfermedad, el cuerpo no podrá obtener los nutrientes que necesita. Epidemiología. La enfermedad celíaca presenta una prevalencia estimada entre 1 a 67 y 1 a 250 en personas sanas, con un rango entre 0.5 a 1.26% de la población. Se dice que por cada caso diagnosticado hay entre 5 y 10 sin diagnosticar, por la alta frecuencia de formas atípicas y asintomáticas. La prevalencia de enfermedad celíaca en México se estima de 1 en 200 mexicanos, o del 0.5 a 0.7 de la población. La enfermedad celíaca afecta a todos los grupos de edad, incluidos niños y ancianos. Sin embargo, disminuye la prevalencia en tramos de edad avanzados y se muestra una mayor prevalencia en niños que en adultos. Esto se debe a una posible evolución de parte de los casos hacia una fase de latencia o por factores ambientales como cambios alimentarios o infecciones. La enfermedad celíaca afecta mayormente a mujeres que a hombres, mostrando una relación de 2 a 1. Esta puede ser portada por personas de todos los grupos étnicos y es común en Europa, América del Norte, así como América del Sur, Oriente Medio, algunas partes de la India y África del Norte, en donde su prevalencia se relaciona con una alta ingesta de gluten, la cual es facilitada por la globalización o por la gastronomía comunitaria. También se vincula a alta prevalencia de serotipos DQ2 y DQ8 y un alto nivel de consanguinidad. Mortalidad. En el año 2008, las muertes relacionadas con la enfermedad celíaca constituyen al 4% de toda la mortalidad por diarrea infantil. Se estimó que en 2010 existían 2.2 millones de niños menores de 5 años con enfermedad celíaca sin diagnosticar. Entre estos, se aproximaron 42.000 fallecimientos en relación con la enfermedad anualmente en países en vías de desarrollo. El diagnóstico de la enfermedad celíaca se basa en la historia clínica serológica y en la endoscopía con biopsia de duodeno, esta última con un rol confirmatorio de la enfermedad. En los test serológicos, los anticuerpos antiendomicio y antitransglutaminasa tisular son las dos pruebas que se usan actualmente para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. El antidiomicio tiene una especificidad de 99% con una sensibilidad variable. Y en la evaluación endoscópica, la cápsula permite la demostración de una atrofia de la mucosa, incluso en casos raros con poca afección duodenal. Se describen varias características endoscópicas en la enfermedad celíaca, tales como la pérdida de pliegues mucosos, patrones mosaico, pliegues festoneados, nodularidad, fisuras y prominencias de la vasculatura submucosa, como se observa en la imagen. En la histología, el diagnóstico de la enfermedad celíaca siempre debe ser confirmado por biopsia independientemente del estado serológico. Las características histológicas típicas son la atrofia de vellosidades, la hiperplasia de criptas y un aumento en el número de linfocitos intraepiteliales, que sería la clasificación de March. Como vemos en la imagen, está el March 0, que esta es una mucosa preinfiltrativa, donde hasta un 5% de los pacientes con dermatitis epertiforme muestran un aspecto macroscópico normal en la biopsia intestinal. Luego sigue el March 1, que aquí hay un incremento en el número de linfocitos intraepiteliales, donde en adultos es mayor al 25%. Luego sigue el March 2, que es una hiperplasia de criptas,
donde además del incremento de los linfocitos intraepiteliales, también hay un incremento en la profundidad de las criptas, sin una reducción concomitante a la altura de las vellosidades. En el MASH 3 sería una atrofia vellositaria, donde puede ser parcial, subtotal o total. Este tipo de lesión es considerada como la clásica, ya que cuenta con una atrofia de vellosidades, hiperplasia de criptas y una infiltración de las células inflamatorias. Y en la MASH 4 hay una hipoplasia, que esta cursa con una atrofia total de vellosidades y representa el estadio final de la enfermedad. En cuanto a la etiología, la enfermedad celíaca es un trastorno hereditario causado por sensibilidad a la fracción gliadina del gluten, una proteína ya en el trigo. Hay proteínas similares en el setano y la cebada. En una persona genéticamente susceptible se activan linfocitos T sensibles al gluten cuando se presentan epítopos peptídicos derivados de este. La respuesta inflamatoria causa atrofia característica de las vellosidades de la mucosa del intestino delgado. Al hablar de fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que existen tres tipos de factores que tendrán correlación en este proceso: factores ambientales, factores genéticos y factores inmunológicos. En cuanto a los factores ambientales, tendremos la ingestión del gluten en la dieta y una permeabilidad alterada en la mucosa intestinal. En cuanto a los factores genéticos, las moléculas de clase HLA, DQ2 y DQ8 tendrán impacto en la patogenia. Además, en los factores inmunológicos habrán anticuerpos y algunas enfermedades asociadas que influirán en la aparición de esta patología. Antes de hablar del proceso fisiopatológico como tal, tenemos que tener en cuenta que el gluten es una proteína que deriva del trigo. Sin embargo, no es exclusiva de este grano, sino que también la podemos encontrar en la avena, la cebada y el centeno. El gluten es pobremente digerido en el tracto gastrointestinal humano, ya que este es altamente enriquecido en glutamina y pronina. Entonces, la parte de la proteína llamada gliadina contiene la mayoría de los componentes tóxicos del gluten, ya que es resistente a la degradación de las proteasas gástricas, pancreáticas e intestinales, por lo que algunos elementos de este permanecen en la luz intestinal. El problema inicia cuando la permeabilidad del epitelio intestinal se ve afectado, ya sea por alguna infección o por algún otro proceso que esté causando este tipo de anomalía, lo que permite que estas partículas restantes atraviesen la mucosa intestinal e interactúen con células presentadoras de antígeno de la lámina propia. Esta digestión parcial del gluten da lugar a distintos péptidos de gliadina tóxicos para la persona con esta enfermedad. Estos se clasifican en inmunogénicos, que son principalmente hallados en alfa-gliadina, responsables en la respuesta inmune adaptativa. Los péptidos P3143 y P3149 de la alfa-gliadina generan una respuesta innata sobre el epitelio y las células presentadoras de antígeno. Entonces, como la permeabilidad se ve afectada, cuando el péptido inmunogénico logra pasar hacia la lámina propia, se encuentra rápidamente con una enzima llamada transglutaminasa tisular, que esta se encuentra especialmente aumentada en este tipo de pacientes, específicamente, obviamente, en su intestino. Esta enzima catalizará la desaminación de los residuos de glutamina, produciendo gliadina que tendrá como característica una carga negativa debido a los residuos remanentes del ácido glutámico. Entonces, nuestra célula presentadora de antígeno procesará dichos residuos y los expondrá a las moléculas de clase 2, HLA de Q2 y O de Q8. Entonces, este proceso será el factor determinante que desencadenará la respuesta inmune. Entonces, por conclusión, la ausencia de DQ2 y OQ8 excluye que existe la enfermedad celíaca. Después, siguiendo con el proceso, a partir de esta presentación, las células T cooperadoras reconocen el péptido antigénico. Entonces colaboran en la activación de linfocitos B, proliferación de plasmocitos,
que son células que se encargarán de la producción de anticuerpos que se detectan como marcadores serológicos de esta enfermedad celíaca. Entre estos marcadores se encuentran la antigliadina nativa, antigliadina desaminada, el anticuerpo antiendomicio y el anticuerpo antitransglutaminasa tisular. Por otra parte, las células T activadas liberan citocinas que participan en la activación de linfocitos incluidos en la mucosa gastrointestinal, denominados linfocitos intraepiteliales. Debido a todo esto, los enterocitos producen interleucina 15 y moléculas de clase 1 clásicas, tales como MIC-A y HLA-E, que son reconocidas por los receptores NK de los linfocitos intraepiteliales activados, y así es como se produce la destrucción de los enterocitos. También los receptores tipo TOL, al ser activados, modifican el fenotipo y función de las células dendríticas. Una de las acciones de estas es interactuar con proteínas adaptadoras, promueven la activación de proteínas proinflamatorias y una sustancia llamada solunina, que esta es una molécula que regula de forma reversible las uniones estrechas para modificar la permeabilidad de la mucosa gastrointestinal. Alternativamente, existe un receptor de citocinas que en algunos de los casos es llamado receptor de glianina intestinal, que regula la glianina y aumenta el reclutamiento de MID88, promoviendo la liberación de más solulina. Entonces esto llevará un aumento de paso de glianina a la lámina propia, lo que genera que este proceso persista. Entonces, en resumen, tenemos que la inducción del estrés de las células epiteliales por la ingestión de gluten provoca la expresión de interleucina 15, MIC-A y HLE, además de un aumento de receptores natural killer en los linfocitos intraepiteliales que llevan a la destrucción enterocítica. Les hablaré sobre la historia natural de la enfermedad. En el periodo prepatogénico, en etiología se expresan los marcadores genéticos como HLA-DQ2 y HLA-DQ8. En el periodo patogénico, en los signos y síntomas, tenemos a la diarrea, fatiga, pérdida de peso, hinchazón y gases, dolor abdominal, náuseas y vómito, y también estreñimiento. En la enfermedad avanzada ya se encuentra la celiaquía. En la cronicidad es desnutrición, debilitamiento de hueso, infertilidad y aborto espontáneo, intolerancia a la lactosa, cáncer y problemas del sistema nervioso. Después se pasa a la incapacidad y de la incapacidad a la muerte. El resultado que podemos obtener de esta enfermedad es la muerte, incapacidad temporal, y en el estado crónico suele haber cambios del estado de ánimo. Y también podemos tener la recuperación, que es en el tratamiento de la celiaquía. Hablándose sobre la clínica de la enfermedad celíaca, sus formas de presentación serían 4, que está la clásica, caracterizada por síntomas gastrointestinales en donde al menos del 50% presentan diarrea. Después se encuentra la atípica, que son síntomas no gastrointestinales, también llamado mono u oligosintomática. La siguiente, que es asintomática, pero con serología e histología en esta enfermedad celíaca. Y por último sería la latente, que al igual es asintomática con serología positiva sin atrofia vellositaria. Y como podemos observar en esta tabla se encuentran los signos y síntomas. De los gastrointestinales se encuentra la diarrea crónica, la esteatoerria, hiperfagia, distensión abdominal, meteorismo y el dolor abdominal, que no puede faltar. En no gastrointestinales se encuentran las hematológicas, que encontramos como ejemplo la anemia ferropénica o macrocítica, la gingivorragia, hematomas espontáneos y alteración de las plaquetas. En musculoesqueléticas podemos encontrar la atrofia de masa muscular, hipotonía, dificultad en la marcha, osteopenia y osteoporosis. En las hepatobiliares está la hipertransaminasemia, el hígado graso, la hepatitis crónica y la cirrosis biliar primaria. En ginecobstétricas se puede observar la menorrea,
menarca tardía, abortos espontáneos, partos prematuros, menopausia precoz, infertilidad, impotencia y niños de bajo peso. En neurológicas, epilepsia con calcificaciones, alteraciones del comportamiento, síndrome cordonal posterior y parestesias. En dermatológicas, dermatitis sepertiforme y alopecia. En endocrinológicas está la enfermedad tiroidea e hiperprolactinemia. Y por último, pero no menos importantes, las nutricionales, que serían trastornos del crecimiento, pérdida de peso, modificación de la composición corporal, edemas y alteraciones de las faneras. Y para terminar, es importante mencionar que los niños más pequeños sufren principalmente de las manifestaciones gastrointestinales, así como el retraso del crecimiento, mientras que los adolescentes presentan más manifestaciones extraintestinales. No hay tratamiento farmacológico para la enfermedad celíaca. Una vez establecido el diagnóstico, el régimen terapéutico consiste en una dieta estricta, sin gluten, que deberá mantener a lo largo de la vida, con lo que consigue la desaparición de los síntomas clínicos, de la alteración funcional y la normalización de la mucosa intestinal. Además, se evitan las posibles complicaciones tardías derivadas del consumo de gluten de un paciente celíaco. Se excluirá de la dieta cualquier producto que contenga trigo, avena, cebada, centeno y todos sus derivados. Se debe destacar que la ingesta de pequeñas cantidades de gluten puede producir lesiones intestinales, aunque no haya repercusión clínica. En general, se recomendará evitar el consumo de productos en el que no se pueda comprobar el contenido de gluten. Los alimentos naturales, no manufacturados y no pertenecientes a la familia de los cereales son seguros, como las frutas, hortalizas, carnes, pescados, tubérculos, leche, huevos, etc. No hay un estudio que compruebe que la enfermedad celíaca se pueda prevenir, pero hay un estudio que dice que si se introducen pequeñas cantidades de gluten durante el periodo de lactancia materna, puede llegar a prevenirse, ya que no se nace teniendo esta enfermedad, sino que influyen otros factores como los genéticos y los ambientales, pero aún no está comprobado. Hay dos análisis de sangre que pueden ayudar al diagnóstico de la enfermedad celíaca. Una son las pruebas serológicas, que buscan anticuerpos en la sangre. Los niveles elevados de ciertas proteínas de anticuerpos indican una reacción inmunitaria al gluten. Estos anticuerpos son el antiendomicio, antigliadinas y la antitransglutaminasa, los cuales son anticuerpos de la clase IgA. Por ello, primero se hace una cuantificación de esta. Si esta sale negativa, se considera normal. Si hay un déficit, se realiza una cuantificación de IgG, y si es negativa, también se considera normal. Si es positiva, se prosigue con la cuantificación de los antígenos, al igual que cuando IgA da positiva. Es importante hacer la cuantificación de IgA y de IgG para evitar falsos positivos, principalmente en personas con esofagitis, gastroenteritis, etc. Como lo mencionamos anteriormente, los anticuerpos a estudiar son el antiendomicio, antigliadinas y la antitransglutaminasa, que esta es la más importante ya que es el autoantígeno de la enfermedad celíaca. Si estos salen positivos, se realiza directamente una biopsia intestinal. Si alguno de ellos sale negativo, se realiza la segunda prueba de sangre, que es la genética, la cual es para antígenos leucocitarios humanos, detectando los alelos HLA-DQ2, que es la más común, y HLA-DQ8. Si esta prueba sale negativa, solamente se mantiene en observación al paciente, y si es positiva, se realiza una biopsia intestinal, y dependiendo del resultado de esta, se hace el diagnóstico. La biopsia intestinal es una prueba invasiva pero no dolorosa, debido a la sedación del paciente. Consiste en introducir un endoscopio, un tubo flexible, por la boca del paciente y recoger unas muestras para analizar. Los expertos recomiendan que se tome en concreto 3 muestras para la segunda o tercera porción del duodeno, la parte del intestino delgado, que une al estómago con el yeyuno, y una muestra del bulbo.
que es la primera sección del duodeno. El procedimiento puede durar entre 30 y 45 minutos. Con las muestras intestinales se deberá estudiar la inflamación de esta zona y examinar el número de linfocitos intraepiteliales que determinan el grado de lesión del intestino en caso de que lo hubiese.